no se olviden de sus pruebas, no se olviden de sus exámenes, no se olviden de sus parciales y no se olviden que este es un curso de adquisición de conocimientos. Si bien es cierto, es un curso virtual, pero hagan que valga la pena. Yo espero haber, con nosotros, perdón, esperamos haber cumplido con sus expectativas. Como les dije, el tema de los impactos ambientales es un tema muy relevante, es un tema muy extenso. Hay que seguir investigando, siempre hay que estar actualizándose, siempre hay que estar buscando nueva información y de por sí irnos especializando en temas muy puntuales, muy objetivos. El mercado es muy amplio y es una temática muy bonita. Pues bien, como les dije, durante el transcurso del curso, valga la redundancia, yo estoy presto o estaba presto a enviarles la información que ustedes requieran, sí, para conocimiento de ustedes sin ningún costo, no, sin ningún problema, siempre y cuando esté a mi alcance o a nuestro alcance, al alcance de la empresa, para que ustedes igual vayan fomentando su conocimiento. Esperamos tener la segunda parte de este curso o tercera parte de este curso, o en un caso extremo bueno, esperamos tener un diplomado completo, que básicamente sería de 3 a 4 meses o 6 meses, básicamente cada fin de semana, con cosas ya no muy generales, sino más puntuales, más objetivas. Esto fue una introducción a los estudios de impacto ambiental. Uno de los trabajos finales que tienen que hacer es, con términos muy generales, elaborar una declaración de impacto ambiental en función a la clase anterior que se les dio. Y nada, no se asusten, no se compliquen la vida. Esperamos seguir en contacto con ustedes. Esperamos que esto haya servido para ustedes, para que mejoren en sus puestos de trabajo, para que mejoren en sus instituciones públicas, mejoren en sus instituciones privadas, mejoren en sus instituciones educativas. Y la idea ahí es ir generando conocimiento. Pues sin más, hoy vamos a ver un tema igual que es muy bonito, sobre el tema de indicadores ambientales y sobre el tema de la identificación de impactos ambientales después de lo que acabamos de ver o acabamos de terminar de ver. Entonces, nada, iniciamos, ¿sí? Como tal. Pues bien, siempre iniciamos de lo general a lo particular, ¿sí? Sobre los indicadores ambientales, definiciones, procesos metodológicos, evaluación de desempeño ambiental, la ISO 14031 del 2001. Esta ISO es una certificación internacional. Normalmente las ISO son certificaciones que, si bien es cierto, no son obligatorias. ¿Por qué? Porque el administrado es el que se somete a esa, de alguna forma, a esa calificación para que su empresa o institución esté dentro de parámetros internacionales, de parámetros de cumplimiento internacional. En este caso, la ISO 14031 es la que garantiza de que este tipo de mostradores biológicos son viables. Tenemos también lo que es el tema de bioindicadores y biomarcadores, y tenemos como ejemplo de indicadores ambientales. Vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo más adelante. Pues bien, ¿qué son los indicadores ambientales? Tenemos ahí, me dan un minuto, voy a arreglar un libro que tengo acá. Okay. Está. Okay. Bienvenida, Rosa Julia, a nuestra segunda hora. Bienvenida. Ya. Tenemos ahí el tema de indicadores ambientales.
en donde básicamente vamos a iniciar de la conceptualización nuevamente para tener un poco más claro y ver cómo sirven o cómo nos pueden servir en las herramientas de gestión ambiental. Todo esto son viables, es posible, es una forma barata de tener muestreos ambientales al alcance de nuestra mano y que de alguna forma nos sirvan o sean una documentación, o sean parte de nuestra documentación para las herramientas de gestión ambiental. Ya sabemos que los instrumentos de gestión ambiental tienen el tema de ¿sí? El día, que básicamente es la declaración de impacto ambiental, ¿sí? Para impactos leves, ya sabemos eso. El estudio de impacto ambiental semidetallado para proyectos de inversión pública o privada o mixta con impactos moderados y los estudios de impacto ambiental detallados para impactos significativos. ¿Sí? Estas son actividades o proyectos para ver preventivos. Entonces, o proyectos que de alguna forma se están planificando y se van a construir, como todos sabemos. Y acá tenemos actividades en cursos, ¿sí? En donde es la DA, que es una declaración de adecuamiento ambiental, que es para impactos leves, es decir, que las actividades ya están en curso. Por ejemplo, una mina o una minera que esté con sus actividades en curso y no tenga una herramienta de gestión ambiental. Entonces, ¿qué hace la autoridad ambiental? La solicita, su herramienta de gestión ambiental no tienen, le dice, ok, dame un adecuamiento ambiental para tus actividades. Asimismo tenemos el PAMA, ¿sí? Que es para impactos más relevantes también, que es igual, que es un plan de adecuamiento medioambiental para actividades ya más relevantes, para mineras, para igual que no tienen o que su estudio de impacto ambiental caducó. Como tal, tenemos el contenido de los instrumentos de gestión ambiental. ¿Qué va? Como vimos anteriormente, en la declaración de impacto ambiental, los términos de referencia, qué va, cómo va, qué documentación va, qué documentación no va, qué documentación podemos sumar, qué documentación podemos restar. Aquí básicamente esta es la columna vertebral de los instrumentos de gestión ambiental, ¿sí? Sean preventivos o sean correctivos. Datos generales de la empresa, del administrado, descripción del proyecto, descripción de las actividades del proyecto, aspectos del medio físico, social, cultural y económico, como ya se les había dicho, el tema de los aspectos del medio físico, flora, fauna, el tema del aspecto social, la idiosincrasia, la educación, la cultura, el estatus socioeconómico, acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a los productos básicos, todo ese tipo de datos. Hay una muy buena base de datos a nivel Perú en los diferentes, en las diferentes instituciones del MINSA. Tenemos el último censo. Bien o mal, son instituciones que trabajan con fuentes, por decirlo así, confiables. El CENEPRED también deberían buscar, deberían googlearlo, que básicamente es un sistema gratuito en donde pueden bajarse desde mapas conceptuales o mapas de zonificación ecológica y económica hasta la cantidad de habitantes, también la cantidad de personas que en ciertas regiones tienen acceso a infraestructura sanitaria, tienen acceso al agua, tienen acceso a la luz, tienen acceso al internet. El Ministerio de Vivienda tiene una muy buena base de datos. Otro, tenemos el plan de participación ciudadana. La mayoría de instrumentos de gestión ambiental tienen el plan de participación ciudadana. Ya sabemos qué es el plan de participación ciudadana. Tenemos la descripción de los impactos ambientales, sean positivos o sean negativos.
lo que les mostraba anteriormente a los que a los que no estaban conectados, y les decía que en la descripción de impactos, básicamente, normalmente se utiliza la matriz de Leopold, pero hay muchas matrices que de alguna forma se utilizan para proyectos pequeños, con las cuales ustedes pueden utilizar. Pero básicamente en ese tipo de matrices siempre tienen el tema de la descripción de los aspectos físicos, químicos y biológicos del medio ambiente, así como también los aspectos ambientales, sean estos naturales o sean estos mixtos, antropogénicos, o sea, creados por las personas. Entonces, todo tenemos, a raíz de eso, tenemos la matriz de Leopold, la matriz de Vatel-Columbus. Hay más, pero estas son las más utilizadas. Estas, como la mayoría de cosas, nacieron en lo que les mostraba. Esta tiene ciertos de entradas, ciertos de salidas. Voy a hacerles llegar esta matriz. Sí, voy a hacerles llegar sin ningún costo, sin ningún problema, para que se vayan familiarizando. ¿Sí? A los que les dije, este libro, si están interesados, podemos ver cómo les hacemos llegar. Insisto, a mí me lo obsequiaron y vamos a ver si podemos hacerlo llegar ahí a una o dos personas que están interesadas. Voy a averiguar su costo. Es una buena copia. Sí, medidas de prevención, mitigación o corrección de los impactos ambientales, donde básicamente es el plan de manejo ambiental. Plan de seguimiento y control es el plan de monitoreo. No se olviden que tienen que tener una buena base económica para la ejecución de las actividades del plan de manejo ambiental. Y no se olviden que este monitoreo debe estar en función del tiempo debido de la línea de vida del proyecto. O sea, si el proyecto tiene 5 años, debe haber un presupuesto para esos 5 años para el tema de las actividades del plan de manejo ambiental. Si tiene 50 años, tiene 100 años, igual. Plan de seguimiento y control, plan de contingencias. Los planes de contingencias, dependiendo del ministerio, por ejemplo, no sé, puede ser un plan de contingencias para derrame petrolero, un plan de contingencias para derrumbe de un puente, un plan de contingencias para contaminación de un lago. Eso debe estar dentro del plan de manejo ambiental como algo fundamental para poder enfrentar este tipo de contingencias. Hay que prever. Plan de cierre o abandono a nivel conceptual, más que allá a nivel conceptual, a un nivel práctico que pueda ser posible y viable este tema de los cierres. Siempre les había dicho el tema de los cierres o abandono del proyecto en las minas siempre es un poco complicado porque normalmente no se deja las minas una vez que se abandona el proyecto, se debería dejar en igual o en mejores condiciones de las que se la recibió. Esto normalmente no sucede. En otras palabras. Conceptualización, plan de manejo ambiental, complementario. Literalmente, instrumento de gestión ambiental establecido en el ámbito de las actividades de hidrocarburos que tiene por finalidad lograr el cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas en el subsector. ¿Sí? En este caso, hidrocarburos, en sus respectivos PAMA. Plan de manejo ambiental o plan de adecuamiento medioambiental que hubiera sido cumplidos, implementado para ello las medidas necesarias para la remediación de las áreas afectadas a efectos de que sus instalaciones cumplan con los niveles máximos permisibles de emisiones y vertimientos, así como el manejo y disposición de residuos sólidos. Todo esto, toda esta documentación está en el compendio ambiental que se encuentra colgado en el Ministerio de Medio Ambiente. Programa de adecuamiento y manejo ambiental. Instrumento de gestión ambiental que se establece para facilitar la adecuación de una actividad económica a obligaciones ambientales nuevas, debiendo asegurar su debido cumplimiento en plazos que se establezcan las respectivas normas
a través de objetos de desempeño ambiental explícitos. Es decir, depende el grado de contaminación, ¿sí? En función de eso tenemos las actividades que se tienen que realizar para disminuir, ¿sí? El grado de esta, básicamente. El incumplimiento de las acciones definidas en el plan de adecuamiento ambiental, sea durante su vigencia o al final de este, se sanciona administrativamente independientemente de las sanciones civiles o penales a que haya sido lugar. Ya vimos la clase anterior, o ya hay el tema de responsabilidad penal en el tema en el tema medioambiental. También hay un tema, no, si bien es cierto, no se puede juzgar dos veces por el mismo delito, pero sí cada institución, en este caso el Poder Judicial, puede dar una sentencia, la OEFA puede dar una multa y puede ser también de que más allá de un ministerio, una autoridad local como una municipalidad también puede dar su amonestación escrita, verbal, dependiendo, claro, dependiendo de su normativa legal. En este caso, por ejemplo, para el derramamiento de petróleo, que puede ser sin cumplir los límites permisibles según ley, puede ser hasta 30,000 UITs, hasta 30,000 UITs. O si esas 30,000 UITs exceden el capital de la empresa, puede ser hasta el 10% del monto total que la empresa haya generado el último año en montos netos. Programa Especial de Manejo Ambiental. Es un instrumento de gestión ambiental establecido en el ámbito de las actividades mineras, eléctricas y de hidrocarburos, dependiendo el ministerio, aplicable a los casos en los cuales el titular de la actividad, o sea, el dueño, ¿sí?, se encuentra imposibilitado de continuar con la ejecución del respectivo PAMA, o plan de cierre o plan de abandono por razones de caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, igual tiene que cumplir, llueva, truene o relampaguee, igual tiene que cumplir, ¿sí?, con un programa especial de manejo ambiental. El PREMA deberá estar sustentado y contendrá un cronograma de acciones e inversiones de los proyectos a ejecutarse y un programa de monitoreo y control de emisión y efluentes. Todo eso, control de emisión y de efluentes en función de las normativas legales, de sus límites permisibles que la norma diga. Ahora sí vamos a algo más puntual, a lo que iniciamos sobre nuestro tema. Es un indicador. Acá estamos viendo el tema de los indicadores biológicos para de alguna forma definir y ver si son viables o no son viables en casos de que no se tenga o la capacidad económica o no se tenga de alguna forma los equipos no puedan ser llevados, o etcétera, etcétera, etcétera. Literalmente, son herramientas para clarificar y definir de forma más precisa objetivos e impactos. Son medidas verificables de cambio o resultados diseñados para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso con respecto a metas establecidas, donde facilitan el reparto e insumos produciendo productos y alcanzando objetivos. Tenemos enlace ahí. CEPAL. Otro punto de vista de otra bibliografía es una observación empírica, o sea, no científica, ¿sí?, que sintetiza aspectos de un fenómeno que resultan importantes para uno o más propósitos analíticos o prácticos. Si bien el término indicador puede aludir a cualquier característica observable de un fenómeno, suele aplicarse a aquellos que son susceptibles de expresión numérica. Para que no sea muy subjetivo, normalmente se da el tema cuantitativo de contar 1, 2, 3, 4, 5, cualitativo, color verde, rojo, azul, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también para eso hay escalas, ¿sí?, de medición. ¿Qué te pareció bueno, malo, regular? O, por ejemplo, dame una numeración. ¿Qué te pareció del 1 al 5? 5. Entonces es la subjetividad. Otro, un indicador establece una relación entre dos variables o más donde normalmente una está referida al proyecto o programa
otra sirve como referencia para comparar el desempeño del programa. Ya vamos a ver el por qué. Y la última es una variable o factor cuantitativo o cualitativo que proporciona un medio fiable para medir logros, reflejar los cambios vinculados con una intervención o ayuda a evaluar los resultados de un organismo de desarrollo. Ya vamos a ver por qué. Ya básicamente, según el glosario de términos de la gestión ambiental peruana, sí, que podemos encontrarle en el compendio peruano, ¿qué es un indicador ambiental? Es un parámetro o un valor derivado de parámetros que busca proveer información, describiendo de manera sintética una medida aproximada o evidencia del estado del ambiente y su impacto, cuyo significado es mayor que las propiedades. Denme 2 minutos. Ok. Los indicadores ambientales deben permitir o promover el intercambio de información respecto al tema que abordan en relación a la formación de políticas. Los indicadores ambientales son utilizados para 3 propósitos. Primero, para proveer de información de los problemas ambientales y permitir a los tomadores de decisiones evaluar su seriedad. Segundo, para sustentar el desarrollo de las políticas de establecimiento de prioridades, identificando factores claves que causan presión en el ambiente. Tercero, para monitorear los efectos de la respuesta de política. Adicionalmente a los indicadores ambientales son utilizados como una herramienta poderosa para crear conciencia pública en temas ambientales en una estrategia comúnmente utilizada para fortalecer el apoyo público de medidas y políticas. Básicamente, los monitoreos ambientales químicos, por decirlo así, hablando del agua, se puede recolectar, por ejemplo, se recolecta un vaso de agua, se lleva al laboratorio o un laboratorio calificado, a INACAL o cualquier laboratorio que está acreditado por INACAL. Se le pide que analice el agua y dice, esta agua tiene estos ciertos parámetros y es potable. ¿Ok? Eso puede pasar a nivel Lima, a nivel provincia, a todo nivel. Pero esta misma agua puede ser recolectada en, no sé, a 8,000 a 5,000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y no se tiene el kit para hacer el análisis respectivo. Y básicamente te dice, el agua está turbia, estoy hablando de un especialista, el agua tiene, puede tener esta temperatura, estoy especulando, y por lo que vemos, el agua también presenta ciertas partículas, son amarillas, o pueden ser de hierro, etcétera, etcétera. Entonces, esos son indicadores que de alguna forma acá dicen que pueden ser indicadores de una observación empírica. Pero vamos a ir viendo más adelante, según la ISO 14000, que también es avalado, por decirlo de alguna manera, que los monitoreos biológicos sean facultativos y sean tomados en cuenta. Ya vamos a ir viendo más adelante. El monitoreo, básicamente, para la FAO, es una actividad continua en que se usa la recolección sistemática de datos sobre indicadores específicos, es decir, sobre organismos, puede ser, específicos, para guiar a los directores, financiadores y ejecutores de estrategias de desarrollo con información sobre las dimensiones del progreso de la concesión de objetos y la utilización de fondos estimados. Es decir, que también es tomado en cuenta los mostradores biológicos para convencer a los inversionistas. Algo más puntual. Hay una ONG acá en el Perú que se dedica a la preservación de los gallinazos, de las aves grandes de rapiña. El nombre científico, este momento no lo tengo en mi cabeza. ¿Qué hace esta
ONG le pone un GPS y un collar con una cámara a cada uno de los gallinazos que tienen, ¿sí? Que les tienen cautiverio, ¡pum! Y les suelta. Entonces, ¿qué hacen los gallinazos? Sabemos que son aves de rapiña que ayudan a todos los animales en el planeta Tierra. Tenemos una función. La función de ellos es ayudar a la descomposición de materia orgánica, ¿sí? De cadáveres, sí, pues normalmente son de mamíferos. Entonces, ¿qué sucede? Le sueltan a los gallinazos y estos automáticamente van a focos de botaderos, por llamarlos así, clandestinos de residuos sólidos. ¡Pum! Entonces, ¿qué hacen las personas que les ponen las cámaras y los GPS? Los siguen y ven que tienen botaderos de basura o clandestinos o que no están autorizados por la autoridad competente. Eso es un indicador biológico. Los botaderos de basura identificados por, en este caso, los gallinazos. Para que tengan una idea por dónde va el tema. Entonces, tienes ahí una cantidad de aves que van a determinado lugar. En ese determinado lugar tienes residuos sólidos puestos ahí puede ser por personas naturales, también por ser muchos de los casos han sido por las municipalidades, ¿sí? Y ya tienes algo sin necesariamente hacer un mapeo, sino tienes un mostrador biológico que te está lanzando una alarma. Otro mostrador biológico son las moscas, en donde hay exceso de moscas, es porque hay exceso de algo ahí que las moscas tienen que alimentarse. Mostradores biológicos, las cucarachas, sabemos en donde supuestamente hay suciedad, están las cucarachas. Mostradores biológicos son las ratas, en donde hay basura, tienen las ratas. Cosas muy puntuales, cosas urbanas. Pero ya vamos a ver mostradores biológicos con ejemplos muy claros y muy puntuales de lo que puede suceder también con las especies en peligro de extinción son mostradores biológicos, sí, porque sabemos que en determinado hábitat hay una especie, se desarrolla bien, pero si no tiene las condiciones adecuadas, desaparece. Es porque su medio ambiente se está desequilibrando. Mostradores biológicos también puede ser los ojos de agua que salen del subsuelo, en un tiempo empiezan a desaparecer, entonces es un mostrador biológico de que las especies de su alrededor están siendo deforestadas o hay especies ajenas que no son de ese hábitat y están dañando de alguna forma, desequilibrando el medio ambiente. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta con el tema de mostradores biológicos, ahí podemos aprovechar. Si no, seguimos. Según la FAO, consiste en registrar información asociada a la identificación y establecimiento de variables de interés respecto al desarrollo de las intervenciones con la finalidad de desarrollar reportes continuos que permitan proporcionar a los administradores y las partes interesadas en dicha intervención indicaciones sobre el respectivo avance y logro de los resultados, así como la utilización de los recursos asignados, según la ISO 14001-2015. 3.4.8 pueden revisar la ISO y pueden verificar que ellos son el aval, la ISO son el aval del monitoreo y evaluación de proyectos mediante mostradores biológicos ambientales. Indicadores ambientales, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Un indicador es un parámetro, o sea, un parámetro es algo que puede ser medido, o un valor derivado del parámetro que apunta a proporcionar información, es medido, da información, sobre o cómo se describe el estado del medio ambiente. Lo que les acabo de decir, hay basura, sabemos que está un medio ambiente en deterioro. Hay animales o aves que de alguna forma saben que su alimentación son los desechos orgánicos, sabemos que hay un deterioro biológico. ¿Sí? Tiene ¿cuántos tipos de indicadores mediante ese? A ver, dame 2 minutos, te leo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 1
¿Cuántos tipos de indicadores tenemos en el medio ambiente? ¿Se logran agrupar o no? La cantidad de indicadores no podría decirte, porque, por ejemplo, yo no, sí, tengo varios compañeros que han hecho tesis muy completas, dicho sea de paso, están en español, inglés y quichua, ¿sí? Que han hecho, por ejemplo, de mostradores biológicos para agua supuestamente limpia sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuál era la intencionalidad de esta tesis? ¿Por qué estaba en quichua? Era que a las personas o a los agricultores que se encontraban dentro del área de influencia directa de, de esta investigación, porque era una tesis de ingeniería, ¿sí? Dentro de esto, era o fue de que básicamente ellos sean los monitores ambientales empíricos del cuidado de los cuerpos de agua mediante, ¿sí?, la aplicación de mostradores biológicos, mediante macroinvertebrados y microinvertebrados. Eso es un modelo. Ahora, eso en función a modelos americanos. La cantidad, no sabría decirte, hay un montón. Tú, yo, cualquiera puede hacer un mostrador biológico en función de sus necesidades. Pueden haber cientos, hay cientos, puedes googlear en internet. Solamente los aspectos, como les dije algún momento, solamente en aspectos para agua, puedes tener para agua de consumo humano, para agua de ganado vacuno, para agua de riego, para agua de crianza de pescados, para agua de criado de, no sé, de tilapias, para criado de salmones, para criado de truchas, etcétera. Este momento voy como 8. Si vas para el suelo, mostradores biológicos pueden ser las lombrices, sí, de materia orgánica, mostradores biológicos, puedes tener ahí, o falta de demostradores biológicos en un suelo contaminado, desértico. Puedes tener mostradores biológicos, exceso de nitrógeno, de fósforo o de potasio cuando tienes las hojas amarillas de una planta, mostradores biológicos, por ejemplo, del aire. El aire es gris, tienes determinados insectos, varios mostradores biológicos. Entonces, no sé si esté contestando tu pregunta. Hay una novela, sí, una novela un libro, perdón, que les estoy recomendando al final de esta presentación. El apellido es Carson. Deben leerlo, no deben escucharlo, ni deben verlo por película, deben leerlo, que se llama La Primavera Silenciosa. Esto depende entonces de las actividades, así es, que queremos realizar. Sí, así es, exactamente. Depende en función de eso, de la actividad que tú quieras realizar, puedes aplicar por la implementación de mostradores o de indicadores biológicos. Seguimos. La Agencia Europea de Medio Ambiente considera que un indicador es un valor observado representativo de un fenómeno determinado. En general, los indicadores cuantifican la información mediante la agregación de múltiples y diferentes datos. La información resultante se encuentra, pues, sintetizada. En resumen, los indicadores simplifican una información que puede dar a revelar fenómenos complejos. Así es. Por ejemplo, cuando se inicia a estudiar, o no sé si ustedes algún momento ya iniciaron a estudiar el método científico, siempre los profesores ponen el tema de los salmones de río de agua dulce. Entonces, ¿qué sucede con los salmones? Ellos normalmente están subiendo y bajando en el río, en el arroyo, ¿sí? El detalle es de que ellos desoban en la parte alta y bajan a la parte baja. Entonces hay varias hipótesis, tienen ahí la problemática, tienen la hipótesis y tienen las conclusiones y recomendaciones en función de la problemática. Entonces, por decirlos en términos muy generales, enero, febrero y marzo
los salmones de agua dulce están en la parte de arriba, abril, mayo, junio, que es tiempo de desove, bajan, valga la redundancia, a la parte de abajo, ya cuando desovan y dejan a sus huevos. Si eso se invierte, sí, ya es un indicador complejo, algo está pasando. Así como pasan las bandadas de gansos o las bandadas de aves cada cierto tiempo, cada cierta hora, dicen, ah, ya, ok, a las 5 de la tarde pasan las bandadas de gansos o de aves o de golondrinas. ¿Ok? Entonces, si ya no pasan a las 5 de la tarde y pasan a las 8 de la mañana o pasan en la época que tienen que pasar, ya es un indicador de que algo está sucediendo. Ya cuando empiezan a desaparecer los insectos es indicador de que algo está sucediendo. El mejor indicador biológico del planeta Tierra son las abejas. Punto. Sabemos que las abejas están desapareciendo, sabemos que algo está pasando, sabemos que hay muchas hipótesis, sabemos que si desaparecen, sabemos que el planeta Tierra no durará mucho tiempo con nosotros. Bueno, ese es un mostrador biológico. Parámetros, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, un indicador es una propiedad susceptible de ser medida o observada. Les dije las mediciones pueden ser cuantitativas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También cualitativas, color, sabor, pero eso ya es un poco más subjetivo, pero, por ejemplo, hay tesis sobre el tema de medición, de la medición de la satisfacción, en donde no hay números, pero sí hay parámetros en función de cualidades. ¿En dónde? Por ejemplo, ahora, indicadores ambientales, a lo que me preguntabas, Rosa Julia, índices de calidad del aire, CO2, SO2, O3, partículas en suspensión. Estas partículas de carbono, de azufre, de oxígeno, estas partículas normalmente están vinculadas al tema de los límites permisibles que están en el aire que pueden afectar a la salud. Estos sí son medibles, ¿sí? Con aparatos, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros también como personas podemos ser indicadores ambientales en función de que tenemos mayor incidencia para la respiración, hablando del tema del aire, o también podemos ya ser un poco más resistentes, o sea, ya no tenemos problema con el tema de la respiración, por decirlo, acá en Lima, viene alguien que está respirando un aire puro, un aire limpio, él siente el tema de acá de Lima del aire pesado, ¿sí? Es básicamente eso. Concentración de partículas sólidas presentes en el aire. El índice, ¿sí? Los indicadores, el número de partículas o la cantidad, en función de los límites permisibles. Los datos combinados, la correlación, si ustedes tienen estadística, diseño experimental, siempre es directamente proporcional o inversamente proporcional. Lo uno lleva a lo otro. Por ejemplo, alguien nos decía la altura de una persona, no sé si alguien mide 1,80, debe pesar 80 kilos. Si mide 1,50, debe pesar 50 kilos. Eso es directamente proporcional. Si esto disminuye o aumenta, si mide 1,80 y pesa 90 kilos, ya sabemos que es un indicador, puede ser biológico, es un indicador de que algo está sucediendo con su cuerpo. Está con exceso de peso, está disminuyendo de peso. Sí, entonces cuando ya se tiene datos, o sea, en estadística, mientras más datos se tiene, es mucho mejor. Ya van a ver o nos están viendo el intervalo de confianza de más 0.5% en cualquier tema, dependiendo de la cantidad de datos, pero básicamente en términos generales es eso. Concentración de material particulado, en donde es datos primarios y datos secundarios. Básicamente, en términos generales, en indicadores ambientales sobre lo que son las partículas de suspensión en el aire que pueden ser medidas con equipos. Si no se tiene equipos, esto puede ser medido básicamente con la cantidad
por decirlo de alguna manera, se me ocurre en este momento, por la cantidad de insectos que algún momento podían estar en el ambiente, en determinada zona y en determinado lugar. Antes de que exista X cantidad de vehículos que crucen por ahí, ahora, antes habían 100, ahora hay 500, ahora ya no existe, por ejemplo, o mosquitos, o zancudos, o mariposas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando en términos muy genéricos. Pues bien, los indicadores ambientales dentro de los sistemas de gestión ambiental o instrumentos de gestión ambiental, pues podemos ver el tema de cumplimiento del plan de manejo ambiental. El cumplimiento del manejo ambiental, como ya se los dije, es el cumplimiento de las actividades que uno se propuso o dio su declaración jurada en el plan de manejo ambiental. Que mucho mejor para disminuir costos. Por ejemplo, si queremos hacer monitoreo de agua de manantial o agua, por decirlo, pura o agua natural que esté sin muchos componentes químicos, esto presenta ciertas características con macroinvertebrados o microinvertebrados. Hacemos este monitoreo en el lapso del tiempo. Si presentan X cantidad de macroinvertebrados y microinvertebrados, está bien o está mal. Puede ser utilizada según la ISO, indicador de gestión ambiental de permisos ambientales, ¿sí? Indicador ambiental para estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental, ¿sí? Para impacto ambiental, perdón. Para el impacto ambiental que puede ser aumentar o disminuir. Por ejemplo, hay muchas mineras en las alturas. Acá no tengo conocimiento, pero por ejemplo, sé que en Colombia ellos, una manera de demostrar que el agua está limpia después de la utilización es con la crianza de truchas, porque las truchas necesitan un ambiente, por decirlo así, muy especial para que se desarrollen, que es lo que no pasa con la tilapia. La tilapia es denominada el chancho del agua. La tilapia es una especie africana. Igual la trucha es una especie, no es sudamericana, ¿sí? Por eso termina no es sudamericana, también es una especie introducida. Este momento creo que es canadiense, no estoy muy seguro, pero no es de América Latina. Pero puedo darles así cosas muy puntuales de cómo se puede manejar y cómo se puede determinar mostradores biológicos en función con datos verídicos. O sea, para la trucha necesito un pH óptimo, necesito alcalinidad del agua con un número, necesito, si no me equivoco, creo que es con 8, necesito sólidos totales disueltos con esta cantidad, necesito la demanda bioquímica de oxígeno con esta cantidad, necesito la demanda biológica de oxígeno con esta cantidad. Entonces, si nosotros vemos, es un agua cristalina la que se necesita para el desarrollo de las truchas. Un pH óptimo adecuado, sin metales pesados, etcétera, etcétera. Vamos al otro lado y necesitamos una agua para crecimiento de tilapias. Sí, vamos a ver que básicamente las tilapias no tienen problema con desarrollarse en agua que de alguna forma no son las mismas características que se necesita para las truchas. Entonces, eso, claro, puede ser un mostrador biológico, pero un previo tratamiento químico, un análisis químico. Entonces, ahí tienes los dos tipos de muestreos para determinar la idoneidad del método y tú justifiques en tu plan de manejo ambiental de que estás haciendo una actividad adecuada, cuidando el medio ambiente, bajando costos, aumentando la productividad de los estudios de los impactos ambientales positivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos acá la presión, el estado, la respuesta. Presiones indirectas, actividades humanas, energía, transporte, industria. Sí, básicamente. Vienes acá, que nada tiene que ver el estado como tal, pero vienes acá, la respuesta, agentes económicos y ambientales. ¿Sí? Económicos, ambientales, aquí falta sociales. Entonces vienes, mira,
gestión, hogares y empresas. Económico, ambiental, social. El triángulo. ¿Sí? El estado del medio ambiente y de los recursos naturales, condiciones, en óptimas condiciones. Aire, agua, tierra, suelo. Uso de los recursos, aumentan y disminuyen. Si usamos adecuadamente, con sostenibilidad los recursos, en buena hora. Todo eso en función de las acciones que nosotros tomemos o hagamos tomar como técnicos a los administrados. Los parámetros ambientales que van a ser tomados en cuenta son físicos, químicos, orgánicos, inorgánicos, biológicos, microbiológicos y meteorológicos. Componentes ambientales. Los parámetros que son tomados en cuenta: físicos, químicos, orgánicos, inorgánicos, biológicos, microbiológicos, meteorológicos. Físicos, la forma. Químicos, cantidad, calidad, pH, etcétera, etcétera. Orgánicos, que puede ser en función de nitrógeno, fósforo, potasio o cualquier otro elemento químico, pero que tenga que ver con el tema de desarrollo orgánico. Biológicos, lo que estamos viendo, mostradores biológicos. Microbiológicos, una forma, un ejemplo de temas microbiológicos, por ejemplo, el yogur, las bacterias, hoy están, este momento están descontaminando agua mediante temas microbiológicos. Hay un japonés muy famoso acá en Perú, en donde él está descontaminando ha descontaminado varios lagos a base de temas microbiológicos con bacterias, en donde todos estos parámetros, ¿sí? Tenemos el tema, 2 minutos. Ok, Nícida, los indicadores deben tener alguna característica en común para considerarlo como indicador. Un parámetro ambiental no es un indicador. Los parámetros, a ver, hay que diferenciar. El parámetro ambiental son lo que te dice básicamente algo como a este número tienes que llegar. Por ejemplo, el pH del agua es un parámetro ambiental, una cosa muy puntual. La temperatura del agua es un parámetro muy puntual. Punto. ¿Sí? Los indicadores, si bien es cierto, es un tema subjetivo, pero ya vamos a ver un ejemplo muy claro y muy puntual de macroinvertebrados y microinvertebrados, en donde en un metro cúbico de agua, o en un área donde tú tienes agua, básicamente puedes determinar si encuentras 5 macroinvertebrados de una especie, sabes que el agua está en óptimas condiciones. Si encuentras menos de 2, sabes que el agua está en pésimas condiciones, hablando de una especie. Pero si con otra especie, esa especie, por ejemplo, una mosca, que sabes que se presenta en la putrefacción de agua, es otro tipo de parámetro con un número diferente, más menos 5 o más menos 3 en función de lo que tú estés buscando. ¿Sí? No sé si con eso dé respuesta a tu pregunta, o antes de eso ya te hablé cuando me hiciste la pregunta, ya te hablé justamente de entre la trucha y la tilapia. Hay un sinfín de ejemplos que puedo darte, ¿sí? Ahorita ya nos salió el aviso, como vieron el aviso a los 40 minutos. Ok, está claro. Me salió el aviso de los 45 minutos para ver el tema de cerrar, cargar la clase, que igual vamos a enviarles. Con esto termino. Parámetros que también físico-químicos, orgánicos, inorgánicos, biológicos, microbiológicos y meteorológicos, límites máximos permisibles. Todo se reúne a estándares de calidad de aire. Nos vemos en 5 minutos, lo que tarde en cargar la clase, sí, por favor, y ya estamos ahí regresando. ¿Sí? Igual si tienen alguna pregunta normal, la escriben y vamos avanzando.